8:34 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, el doctor Germán Rodas. Él es coordinador nacional de la Comisión Nacional Anticorrupción, que por mandato social sigue aportando periódicamente con los casos. Hace poco lo hacía y lo preguntaremos más adelante, temas de salud, medicamentos, casos de corrupción que siguen allí. Y al doctor Ramiro Román, académico y penalista, les hemos convocado inicialmente para hablar de qué pasa en el Ecuador con la recuperación de dineros de la corrupción y cuyos resultados han sido muy exiguos, muy pequeños. No se ha logrado incluso que por sentencia se ha dispuesto más de 30 millones de dólares, hablemos del caso de Brecht, y no ha habido poder humano, no ha habido autoridad ni institución que logre esa recuperación de los bienes. En unos casos de quienes están en la cárcel y en otros prófugos de la justicia en el exterior. Con este antecedente quiero ilustrar sobre algo que resultó histórico para el registro histórico, el caso de Brecht y el caso, uno de los testimonios de los tantos que hubo en el proceso de Mauro West de Odebrecht, que dio a Visión 360, y luego la respuesta también clara de quien está procesado en los Estados Unidos. Ojalá se logre al menos sentenciar a ese prófugo de la justicia también, que por concusión a 6 años no ha respondido en el Ecuador, ni con los recursos ni con la cárcel que le corresponde al doctor Carlos Polid, hoy procesado en la corte, en una de las cortes de Florida. El audio, por favor. ¿Cómo se justifica el aumento del costo de las obras en las que trabaja Odebrecht? Sí, llega a un monto. E é certo que quando se hace a licitação com a engenharia básica, a possibilidade que estas quantidades, que estas condições cambiam durante o projeto é muito alta. ¿Al punto de duplicar el costo de la obra? Bueno, eso puede pasar en función de la ingeniería, pero yo que lo conozco aquí en Ecuador, la legislación prevé que hasta un 70% es permitido por ley. Al presidente Correa, un día que me llamó por teléfono, en que me decía que teníamos que hacer algo porque todos los contratos que se daban, inmediatamente se contrataba por 10 millones y terminaban por 20. ¿Pero por qué? Una de las razones fue porque le quitaron la facultad a la Contraloría y a la Procuraduría de emitir los informes previos de contratación pública. ¿Y quién hizo todas esas leyes? ¿Quiénes hicieron todas ese tipo de cosas que decía que eso hay que cambiar porque eso es la corrupción de la Contraloría y la Fiscalía? Y había que eliminar ese requisito. Un requisito que hoy día lo escucho hasta los asambleístas que votaron a favor, me dicen que hay que retornar a eso. Cuando yo lo clamaba y lo repetía. ¿Quién hizo esa permanentemente? Todas esas historias, Alexis Mera conoce perfectamente, porque en el gobierno del presidente Correa, todas las leyes pasaron por manos de él, pues. Todas las reformas pasaban por las manos de él. Y le dije al presidente, con todo respeto al presidente Correa, ya a estas alturas del partido, te han robado, le dije, te han robado mucho dinero, presidente. Te han robado mucho dinero del pueblo ecuatoriano. Y allí está, ¿cuánto se ha recuperado? Estas son las voces desautorizadas, como el excontralor Polid, que señala a quien quiere dar lecciones desde moral, desde Europa. Una vergüenza. Esta es la realidad de nuestro querido Ecuador. Doctor Germán Rodas, ¿cómo lograr recuperar los recursos que le han robado, que te han robado, no al presidente de los 10 años, le robaron al pueblo ecuatoriano? Doctor Rodas, buen día. Un saludo cordial a usted, Miguel, buenos días. Lo propio a Ramiro, quien siempre nos ha acompañado en la Comisión Anticorrupción y ahora sobre todo cumpliendo una labor de abogado de la comisión, ad honorem, porque todavía seguimos sufriendo los coletazos de aquellos que se sienten perjudicados por nuestras denuncias. La Comisión Nacional Anticorrupción presentó su primer caso en el 2015 respecto de Manduriaco, que era parte de la trama de Odebrecht. Desde entonces a esta parte no ha ocurrido nada todavía en Fiscalía respecto de la aclaración
y de las acciones correspondientes para sancionar a Odebrecht y a los secuaces que han asaltado el país. ¿Por qué comienzo con este antecedente? Porque creo que después de haber generado la demostración de 75 casos, de 75 delitos ante Fiscalía, muy pocos de ellos están en el trámite correspondiente, y en la Corte Nacional de Justicia la lentitud es pasmosa, mientras aquellos que nos demandan tienen apertura para hacerlo. Es decir, el tramado de Odebrecht, que es para el ejemplo, que significó que pone candidaturas, políticos, los ubica en el poder y luego de haberles contribuido para sus campañas, les exige que le den obra para actuar, sigue estando en impunidad. Y si eso está en impunidad, no se diga la recuperación de los dineros. La recuperación de los dineros fue una actitud complaciente, por decirlo menos, en el periodo de Lenín Moreno, que no hizo nada para el efecto, porque allí se requiere voluntad política. Lo único que hizo es contratar una empresa por $2 millones para que le dé seguimiento a la ruta del dinero. Desaparecieron los 2 millones y desapareció la empresa, pero no se pudo recuperar el dinero. Y es evidente que en los últimos meses tampoco hemos mirado desde Procuraduría, por decir algo, desde otras instancias también, para impedir que la delincuencia organizada, que ya está fuera del país en parte, no deje de ser seguida para saber dónde están los recursos. Muy poco se hace en la recuperación del dinero. Mucho escándalo a veces en la información mediática del acto de corruptela, pero no hay una línea política de decisión y de determinación desde el poder. Hablo en general desde el poder, no desde el gobierno, desde el poder, para continuar con esta tarea que es fundamental para el país. De tal manera, Miguel, que oyéndoles a los delincuentes que usted puso al inicio del programa, el uno del tema de Odebrecht, que es el que compraba conciencias, que es el que entregaba recursos, que es el que administraba recursos, y Poli, que era el tesorero de Odebrecht para distribuir los dineros entre los allegados que tenían que estar vinculados al acto colusorio. Digo, ellos siguen teniendo todavía la posibilidad de estar sueltos o pagar los recursos millonarios para obtener las libertades condicionadas. Este es un país que exige no solamente sanción contra la corruptela y poner un punto final respecto de la presencia de estas empresas que nos han asaltado, sino que exige que no se les permita que se lleven con el dinero de los ecuatorianos. Llevarse el dinero de los ecuatorianos es condenarnos a menos escuelas, a menos vivienda, a menos educación, es decir, llevarnos a mayor pobreza. Eso debe entender la gente. Nuestra lucha, la lucha de la Comisión Nacional Anticorrupción, de nuestros abogados, como el caso de Ramiro, han sido esas, por dar la cara, enfrentar sin recursos, sin un centavo, pero enfrentar con la única decisión que hay factores fundamentales en la vida por qué existir, que es la ética, la moral, la decencia, y porque creemos en un país en que la inmensa mayoría de ecuatorianos son honestos. A propósito de lo que usted ha señalado, solo como paréntesis, cuéntenos, y de los tantos casos, Manduriaco que ustedes presentaron, nada, sigue sepultado eso. Hablamos con la fiscal, con la doctora Salazar, y sigue sepultado. Ella nos dijo, sí, seguimos investigando. Pero por favor, si por Manduriaco casi nos envían presos el propio señor Poli por hacer la denuncia. De tal suerte que hay cosas que van con lentitud, pero hay otras que tienen un protagonismo gigante, ¿no? Un protagonismo enorme. Es decir, la parafernalia para generar la imagen de que se está trabajando. Y yo no acuso a la doctora Salazar en modo alguno, pero es que hay lentitud en la estructura judicial de este país, en la fiscalía. Es un problema estructural. Por mejor voluntad que puedan tener las autoridades, las cabezas de esas instituciones, pero hay gente que lo hace al revés. Vea, Miguel, y lo he tomado con indignación verles a estos individuos, a Poli y al otro, que son los que nos han asaltado el país, pero que hay que refrescar la memoria, que esta semana, que el IES no tiene call center,
estos días que no tiene call center, porque nosotros denunciamos además que estaban pagando de manera irregular el call center, para que funcione mal o no funcione. La denuncia la presentamos hace un mes. Reconocimos firmas en la fiscalía, inicialmente en una oficina de un cabo, en el último piso, que no sabía de lo que se trata. Es decir, hay un trato inadecuado al denunciante. No solo que no hay protección al denunciante, y eso no nos interesa en el caso de la comisión, sino que hay un trato inadecuado. Porque los temas fundamentales del país, o aquellos que no consideran fundamentales, no se los trata de manera adecuada. Hasta que aparece algún hecho que es importante en temas de la vida política del país, en temas de la vía preelectoral del país, de tal suerte que también los tiempos están vinculados a coyunturas de menor escala, cuando el país lo que demanda es que si se robaron el alfiler o si se robaron los millones que se llevó Odebrecht, alrededor de 3 millones de dólares en contratos por 7 millones de dólares, pues hay que actuar con la prontitud, la celeridad, con la atención necesaria, con la ponderación al mismo tiempo, pero con la energía que requiere este país frente a lo que significa la posibilidad de la impunidad. Y claro, recuperar los recursos, que es uno de los anhelos que tienen los ecuatorianos. Se llevaron la plata y sigue como no habría pasado nada. Doy la bienvenida al doctor Ramiro Román, académico, abogado de la Comisión Anticorrupción. Doctor, ¿cómo recuperar estos recursos? Que no solo en casos emblemáticos, por cierto, también debe haber en esos casos grandes, como el caso de Brecht, sino en todos. Muy buen día, doctor Román. Gracias, muy buenos días, mi estimado Miguel. Para mí un gusto realmente estar aquí. A Germán Rodas, siempre un saludo realmente de mucha transparencia, digo yo, y más que nada, como representante de la Comisión Anticorrupción, le agradezco por las palabras que ha tenido. Mire, Miguel, aquí nosotros tenemos cosas concretas. El Ecuador es uno de los 7 países, por lo menos, que se tiene información, y varios medios de comunicación ya en el continente han dado la noticia de qué pasa después de 5 años con los dineros que tenía que recuperarse de Odebrecht. ¿Qué había pasado con los 276 millones que decía Odebrecht había tenido dentro de muchos países haciendo negocios? En el 2016, creo que hay que hacer un antecedente. En el 2016, Odebrecht tiene una conversación con el gobierno norteamericano y pacta con el gobierno norteamericano. Yo espero que lo haga lo mismo con nuestro país, por ejemplo, como lo ha hecho con Perú y algunos otros, que ha devuelto un poco de lo que realmente pagó en coimas de perecer. Nosotros tenemos juicios concretos en Ecuador, y dentro de eso está el del señor Jorge Glass y todo lo que rodeó aquello. Ahí está todo lo que significa los enjuiciamientos al excontralor Carlos Poli, quien incluso presentó acusación contra la Comisión Anticorrupción. Recuerdo que cuando estaban con vida, muchos de nuestros compañeros en aquel entonces tuvieron que confrontar ese proceso. Después dijo que quería perdonar. ¿Perdonar a quién? Al Estado, a la ciudadanía ecuatoriana, a los ecuatorianos que habíamos denunciado la corrupción. Claro, permítame, perdonar los corruptos, a los honestos de esa comisión, llegar a esa sentencia cuando estaba al frente un reconocido hombre ecuatoriano para la memoria, el doctor Julio César Trujillo, y ustedes también en esa comisión, perdonar el corrupto, perseguido hoy con sentencia por concusión, el señor Poli. Perdonar a los miembros de la Comisión Anticorrupción fue algo inaceptable en el Ecuador. Hay algo importante, mi estimado Miguel. Mira, la denuncia de Manduriacu se la trabajó en la Comisión Anticorrupción. Realmente uno de los casos que se había visto que tenía una corrupción manifiesta de Odebrecht era justamente Manduriacu.
Las hidroeléctricas eran un problema que se venía haciendo por todo un tiempo de parte del expresidente Correa y de sus colaboradores. Y el contralor, por obvias razones, era Carlos Poli. Pero quiero dejar claro también que cuando se manejó el proceso, pues, bueno, no hablemos de proceso, la investigación, nos hicieron comparecer a los miembros de la Comisión Anticorrupción en aquel entonces y organizar justamente alguna versión. Después de eso no pasó nada. Quedó el caso allí, se sigue investigando, me imagino que están esperando que pase 2 años, me imagino que debe haber algún delito más grave, pero lo importante es de que en la Fiscalía no ha caminado esa investigación. Hay que hacer acuerdo y a veces espero que la gente no se sienta lastimada o diga qué pasa por Román y con la gente que ha hecho anticorrupción. Mire, el ex fiscal general Carlos Vaca viajó a Brasil justamente a tratar el tema Odebrecht. Cuando regresó, por obvias razones, dijo que estábamos en indagación de los casos y no se dijo una sola palabra. Esa reserva de indagación, por obvias razones, dio la posibilidad de que Odebrecht, como tantos casos de corrupción en el Ecuador, estén en impunidad. ¿Esto qué significa? Yo no solamente planteo el tema de fiscalía. Usted ha visto, y los ecuatorianos hemos visto, que la justicia ecuatoriana ha tenido jueces en sus momentos que han resuelto en determinados momentos claves la recuperación o no de los dineros. Mire, la mejor manera para tener impunidad es no hacer nada. Y eso es una de las cosas que va contra los derechos humanos. Mire, cuando el ecuatoriano que paga los impuestos o que no tiene alimentos, los niños nuestros que estamos viendo de 3-1 no come todos los días o tiene desnutrición infantil. Eso realmente yo creo que debemos tener muy claro que independientemente de que haya grupos o personas que se haga algo porque se recuperen los dineros, es cómo tenemos que hacer la legislación en la Asamblea Nacional. Porque la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, el Presidente de la República, son colegisladores. Ahí tiene que haber justamente la regulación de las leyes para hacer más eficiente la recuperación. ¿Cómo puede ser posible que quieren que se hagan sentencias en casos penales y terminar juicios civiles para, después de tantos años que no acaban ni siquiera de tramitarse, no solamente en el Ecuador, en Sudamérica es un ejemplo? Mira usted, Colombia, pese a que le han devuelto Odebrecht una gran cantidad de dinero, creo que $26 millones, y es realmente una bagatela frente a todos los millones que se han robado. Y yo lo que sí creo, definitivamente, tal vez hacer un recuerdo. Es importante, Miguel. Miren, por ejemplo, los millones que tenemos. En Venezuela, 98 millones aceptó Odebrecht haber pagado a las autoridades y a la gente en Venezuela. No hay un solo caso de juzgamiento en Venezuela contra Odebrecht. Y realmente de lo que se ha establecido en investigación por periodistas realmente que saben hacer su investigación, son $142 millones. Estamos viendo que muchos hermanos venezolanos migran de ese país, están en nuestro país, en toda Sudamérica y en el mundo. Millones han salido de Venezuela. Y solo en el tema de Odebrecht no hay una sola persona que se ha juzgado en ese país, pero sí ha hecho algo. Son 142 millones y aceptados 98 por Odebrecht. En Ecuador, Odebrecht acepta $33,5 millones de dólares. Y de lo que se ha investigado suficientemente, y claro, y Germán y los miembros de la comisión, a quienes defenderé, no te preocupes que sea ad honorem. Yo creo
que lo que hay que hacer es una causas justas y hay causas que tiene que seguir luchando. 73.200.000 dólares es lo que tenemos en investigaciones concretas de lo que Odebrecht debe al Ecuador. Y sin embargo, hay abogados, incluso personas que aparecen diciendo que el Ecuador tiene que devolver a Odebrecht porque lo hemos dejado con algún contratito por ahí que realmente tiene que ser indemnizados. O sea, piden las indemnizaciones y hay jueces en este país que están dando posibilidades a que Odebrecht tenga fuerza. Mira, alguna vez, Miguel, y alguna vez ecuatorianos, se reunieron varias autoridades con los personajes de Odebrecht cuando vinieron a Ecuador. Yo vi a muchos de los funcionarios que ahora vemos que no hacen nada o casi nada por la recuperación de dineros. Ustedes pueden ver las filmaciones que están en los diferentes medios de comunicación en los cuales estaban las autoridades nuestras. Y veamos quiénes estaban allí, comenzando desde el Contralor General del Estado. O tal vez estuvo el Procurador General del Estado, estuvo la Fiscalía General. ¿Acaso no estuvo algún juez tal vez? A veces yo creo que en esto no tenemos que perder la memoria. Si en el Ecuador queremos hacer algo eficiente, la primera cosa es que no nos pongan condiciones. Si a nosotros nos han causado delitos, tenemos que hacer una investigación seria y eficaz. Yo estoy seguro que la doctora Diana Salazar, cuando hace una investigación seria y eficaz, tiene resultados efectivos. Y creo que en el caso de Odebrecht no tiene que olvidar eso. Hay cosas que definitivamente, desde Manduriaco, con la denuncia que hizo la Comisión Anticorrupción, y estamos hablando del 2015, desen cuenta ustedes cuántos años ha pasado, y después nos van a decir es que la investigación termina en 2 años. Es que 1 año es para delitos que no pasan de penas de 5 años. Y vienen las leguleyadas jurídicas para defenderse. Entonces, la impunidad existe. Pero ¿cómo tenemos que cobrar? La regulación de las leyes no están completas. Yo creo que la legislatura tiene mucho que hablar en eso. Y la presidencia de la República a través claro, la negligencia. Para volver con usted, doctor Ramiro Román, quiero consultarle al doctor Germán Rodas. En este contexto, ha resultado casi inútil, insuficiente las tareas emprendidas. Si se habla también de la necesidad de leyes, sabemos de esa asamblea vergonzosa que está funcionando, que no aprueba leyes. ¿Qué acciones debieran tomarse, doctor Rodas, caso Odebrecht, para recuperar? Se habló de la sanción de que paguen 33.5 millones de dólares al señor Glass, 13 millones de dólares, que no hay recursos. El tío que ya falleciera, que también fue sentenciado, el señor Rivera, no han devuelto, no hay bienes, aunque han sido identificados bienes. El señor Glass, un departamento lujoso en Tonsupa, en el edificio Diamond, y así podríamos citar algunos casos, pero no hay poder humano que permita, con el actual marco jurídico, recuperar eso. Miguel, yo pienso que las cosas se las hicieron de forma inadecuada, porque no se trata, hay que hacerlo, pero no se trata de recuperar el dinero que solamente han entregado Odebrecht en términos de coimas. Ellos han aclarado que hay coimas, etcétera, etcétera, y que además tenían una oficina para el efecto. Pero si se recuperan las coimas, a lo mejor nos movemos en los 80, 100 millones, y como dice Ramiro, seguramente nos dicen que les estamos debiendo, y por lo tanto, eso es lo que querían hacer, un cruce. Nosotros les dimos tanto como ustedes nos deben, quedamos saldados los temas. No. El Estado ecuatoriano debió haber puesto el juicio a Odebrecht, debió haber actuado en Brasil, debió haberse movido de tal manera que ponga contra las cuerdas a Odebrecht, que es lo que hicieron otros regímenes de Latinoamérica y en el mundo. Nosotros hemos sido permisibles y claro, en otras partes fueron logrando de alguna manera este tipo de demostración de que Odebrecht era una empresa, o sigue siendo, qué sé yo, una empresa
organizadora del atraco en el continente y en el mundo. Y hemos permitido que los delincuentes que en el país han recibido las coimas sigan pululando por las calles. Y por poco lo ponen con libertad al ex vicepresidente, la figura visible de todo este proceso. De tal manera que yo creo que es importante la demostración de una voluntad política. Todas las hidroeléctricas construidas por Odebrecht han tenido sobreprecio. Allí hay un listado entregado por la comisión en los juicios respecto de quienes han asaltado los recursos del país. Allí debe actuar la justicia ecuatoriana con celeridad y con prontitud, de tal manera que eso es lo fundamental. Ramiro nos recuerda algo importante: el ex fiscal viaja a Brasil. ¿Qué hizo allá? Pactó un acuerdo, pactó el silencio, pactó la posibilidad de que todos se olviden el fenómeno Odebrecht en este país. Esas son realidades que hay que investigarlas también. El metro de Quito, que ya va a ser entregado en buena hora, va a ser entregado y entrar en funcionamiento. Allí hay sobreprecios, allí hay una serie de vicisitudes jurídicas gravísimas. Una empresa española que se tapa con Odebrecht y que mutuamente se ayudan para el asalto en el metro de Quito. Eso lo ha señalado la Comisión Anticorrupción. De tal suerte que hay una serie de cosas que no se investigan y nos hemos quedado solamente en el señalamiento general de Odebrecht. Nosotros hemos ido a las particularidades. Miguel, en el tema de Manduriacu demostramos el 82% del sobreprecio. Correa los retornó al país para que comiencen con su trabajo con 82% de sobreprecio. Les cobró $20 millones por una multa debido a que algo habían hecho mal, de tal manera que del sobreprecio sacaron el dinero para pagar la multa, les quedó los excedentes para las coimas y evidentemente para el negocio de Odebrecht en el país. A todas estas realidades hay que enfrentarlas, hay que decirlas, hay que recordarlas y hay que darlas la cara. Yo no creo que faltan leyes, falta gente que tenga voluntad de recuperación de esos recursos, un procurador que actúe con firmeza y evidentemente una acción política desde los más altos niveles que en vez de quedarnos en determinados enredos tenga la voluntad y la decisión para poner a Odebrecht, como yo digo, contra las cuerdas. El juicio en Brasil es indispensable. Hay que averiguar por qué los bancos brasileños le dieron garantías y en qué condiciones a Odebrecht en Brasil, cuando ya estaba en situaciones difíciles y había informes internos de los bancos para que no tengan estas garantías. ¿Qué intereses se manejaron? No hemos hecho mucho. De tal suerte que ese es un tema que sigue latiendo y como nos recuerda Ramiro, estarán esperando que lleguen y se cumplan plazos para decirnos la causa y ya prescribió, pues no, ya se acabó todo. Y este es un país en donde la impunidad no puede seguir adelante y menos este es un país que debe dejar de recuperar sus recursos porque son recursos de los ecuatorianos. Seguramente tendríamos condiciones de vida mucho más fáciles si esos $50 mil millones que se nos limaron estarían en las arcas del Estado ecuatoriano. No estoy hablando de un monto pequeño, estoy hablando de un presupuesto del Estado Nacional de un año por lo menos. No habríamos tenido seguramente las situaciones conflictivas de los últimos meses. Tendríamos un presupuesto amplio y eso tiene que entender la población. La corrupción es el mecanismo mediante el cual se desangra la economía nacional. Y ahora, para concluir la idea, ya veremos pululando en la campaña electoral a los corruptos buscando partidos de alquiler o, en su defecto, tratando de buscar la impunidad, al menos por una temporada, sobre la base de las normas que les permiten a través de la participación electoral resguardarse. Este es un país que debe mirar con prontitud la situación en la que está, debe enfrentar con entereza y lo que sí le puedo decir es que la Comisión Nacional Anticorrupción seguirá en su tarea. Por eso es que aprovecho este micrófono para decir, Miguel, no es posible en el caso del IES que no haya la atención a través del call center. Nosotros denunciamos el sobreprecio, la irregularidad del pago, hemos reconocido firmas y para protegerse lo que hacen es no entregar atención al público cuando debieron haber llamado a concurso hace más de 2 años. De tal manera que ahí hay no solo ineptitud, hay mala fe. Y el país y los afiliados, etcétera, debemos exigir que ese call center sea
puesto en funcionamiento de manera adecuada y rápida. Y en este caso, doctor Rodas, ¿qué pasó? No ha pasado nada. La denuncia y todo sigue igual hasta el escándalo último de no haber pagado el call center. Claro, nosotros presentamos la denuncia señalando que les estaban pagando por la vía de convenios de pago mensualmente, lo cual es irregular. Vía convenio de pago, el pago mensual al call center, para que hagan un trabajo inadecuado y malo. Al hacer la denuncia, dejaron de pagarles, pero no habían llamado a concurso hacia 2 años atrás, de tal manera que se quedaron sin el call center, porque así se manejan las cosas. Ahora hay que exigirle al IES que con prontitud ponga en funcionamiento ese call center mientras va llamando a un concurso que debió haberlo hecho hace 2 años. Este es un país de asalto. Estamos en la época de la declaratoria de la emergencia en salud. Ojalá la declaratoria no signifique que todos los proveedores de insumos médicos y de medicinas que han robado al país concurran rápidamente vía el CERCOP para alimentar sus arcas de manera inadecuada. Hay que estar atentos a esta realidad. ¿Sabe lo que hacen, Miguel? Los proveedores que han robado en este país se cambian de RUC, se ponen otros nombres y asaltan con otras especificaciones. Y los mismos proveedores de insumos médicos tienen 3, 4, 5 nombres distintos y participan como 30 empresas cuando son 2 o 3. Y de esto sabe bien Ramiro porque nos ha defendido en este tema respecto de las acciones de algunos de estos proveedores a los que les hemos desenmascarado. Concluyo la idea, Ramiro y Miguel particularmente. Todo esto le entregamos al vicepresidente de la República en una reunión que él nos invitó. Le dijimos, aquí están los listados de quienes están actuando de manera inadecuada. ¿Y qué pasó con esa denuncia? ¿Qué pasó? Entregada la información al vicepresidente, él quedó en convocarnos a los 2 o 3 días para seguir reuniéndonos. Aquello ocurrió hace cerca de 1 año. De tal manera que... ¿Y no les han vuelto a invitar? No nos hemos vuelto a reunir. Se quedó con la información, tiene la información, conoce la información, y mi preocupación y de la comisión es que en época de un sistema nacional de salud llevado al estado de emergencia, tanto en la estructura de la salud pública como la del IES, estos señores, los proveedores que tienen varios nombres, varios membretes, que participan como mafias, que están mafias españolas, rusas, búlgaras, rumanas, es decir, es una cosa grande, por eso también ya hay muertos y atentados, es decir, estos mismos participen, y claro, son los únicos proveedores calificados en el país, porque además ahuyentan a los proveedores de honestidad en el Ecuador. Todo esto hay que enfrentar, y enfrentar con rapidez, con agilidad, de tal suerte que, vuelvo al punto de partida, todo aquello requiere decisión política. Con decisión política, con energía, con voluntad, las cosas marchan. Lo otro se vuelve discurso o mediatismo, y el país ya no está para aquello. Ya, doctor Ramiro Román, ¿cómo lograr que haya decisiones firmes que permitan recuperar lo robado? Seguimos hablando, importante el aporte de la Comisión Nacional Anticorrupción, pero los hechos en la práctica, que no depende de ustedes, finalmente no hay poder humano para recuperar lo que tanto se han robado. Mira, Miguel, yo antes de contestar lo que usted me ha preguntado, quiero dejar claro que otra denuncia que presentó la Comisión Anticorrupción y la que intervine y también firmé fue la de la refinería del Pacífico. En esa también estuvo el Estado de Odebrecht. Usted ve que se quedó justamente en una pista de aterrizaje de avionetas de narcotráfico, todo lo que limpiaron, hicieron o quisieron hacer una refinería. Yo creo que el antecedente sirvió para un consecuente más eficiente para la organización delictiva. Eso hay que acordarnos. Los ecuatorianos no podemos olvidarnos de cosas. Pero en lo demás, sí quiero dejar claro, hay leyes que no acaban de terminar de ser legisladas. Miren, si nosotros tenemos una ley que establezca una condición directa
no de que hay una presunción y que por consiguiente no se pueda topar a la gente cuando se hable de corrupción. Primero tenemos que hacer una legislación en derecho penal concreta de corrupción. Hay muchos delitos que aparecen justamente en el Código Penal. Yo no digo que no, hay algunos que son imprescriptibles. Peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito y tantos otros que estamos hablando. Pero si hablamos de tipo de corrupción como corrupción concreta, tenemos que establecer una tipología concreta. Y cuando eso deba suceder, cuando la Asamblea haga esas cosas y el Ejecutivo le dé la mano, no poniendo trabas para que esas leyes se aprueben, vamos a tener una eficiencia, porque una persona que vaya o se tenga alternativas, en el caso de Odebrecht, cuando les encontraron en el pago de coimas y a los funcionarios que les entregaban las coimas, terminan presos y se acaba el tema. Eso es lo primero. Pero no solamente la cárcel tiene que resolver este tipo de cosas. Ya vemos cómo están nuestras cárceles. Ya vemos que hasta recién se matan 12 personas en Santo Domingo de los Áchilas y estamos hablando de una cantidad de situaciones que las cárceles se convirtieron en el mejor ejemplo para la impunidad y además para los delitos en el Ecuador. Entonces, creo que hay que hacer una cosa eficiente. Mire, Estados Unidos nos ha dado un ejemplo. No veo otro país tan cerca, en el de negociar con esta gente que es corrupta. Negocia con la Odebrecht. Incluso tengo entendido que puede tener contratos posteriormente. Y de hecho, en Ecuador, ¿qué pasó? Cuando regresó Odebrecht fue en Manduriacu. Y en Manduriacu hizo lo que hizo, es decir, cometió delitos. Y frente a eso, yo creo, y siempre lo dije y lo repito el día de hoy después de 6 años, tenían que poner en investigación y en la cárcel a los funcionarios ecuatorianos de Odebrecht. Aquí no solamente los brasileros o los jefes y todas las cosas. Ellos son, por obvias razones, si vamos en los delitos de personería jurídica, es decir, de las personas las personas jurídicas, o tratamos los temas de personas jurídicas, donde en el Ecuador tenemos 2 artículos, el 49 y 50 del COIP, y nos falta legislar todo lo que ustedes quieran. Eso realmente tiene que hacérselo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido que por obvias razones hay la impunidad. Y la impunidad significa robarnos el dinero, que se nos lleven el dinero, que tengamos tantos millones en manos de otro lado y nunca se ha topado los paraísos fiscales donde los funcionarios, Miguel, donde los funcionarios de nuestro país pusieron el dinero. Mire, solamente hablando de coimas o de Odebrecht y de tantas coimas que recibieron. Y sabe, Germán, mucho de esto. Ahora, yo ya no estoy en la comisión directamente. ¿Por qué? Por el tiempo, por la profesión, etcétera. Pero sí quiero dejar claro que hay que establecer desde Asia, Europa, todo lo que es América y todas las partes donde hay paraísos fiscales, comenzando desde Panamá, que también Odebrecht tuvo y tiene justamente asignaciones y tiene también manejo de dineros. En esa parte tiene que establecerse una condición de legislación. Yo soy del criterio que tiene que cambiarse la manera de actuar frente a la corrupción. Pero si no hacemos un tipo antijurídico culpable bien hecho, no hacemos una condición clara de cómo el procedimiento tiene que actuar para que se actúen de los delitos o cómo se hace la recuperación, ¿de qué hablamos? Claro, lo importante será... ¿Dónde terminamos las cosas? Claro, lo importante será exigir al Estado ecuatoriano en sus diferentes instancias que actúen y recuperen este dinero que resulta una afrenta para los ecuatorianos de tanto robo que ha ocurrido en el Ecuador. Muchas gracias al coordinador nacional de la Comisión Nacional Anticorrupción, doctor Germán Rodas, por su aporte. Igual al doctor Ramiro Román, académico y abogado en libre ejercicio. Muchas gracias, muy buen día.
Gracias. Gracias, Miguel. Buenos días. Muy amable. Muy bueno. Con esto cerramos la revista de opinión Democracia Buscando la Verdad y les deseamos un feliz día. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El primer acuerdo de las mesas de diálogo entre gobierno e indígenas ya está listo y tiene relación con la temática de los créditos y la condonación de deudas. Iván Andrade, presidente de Ban Ecuador, hizo una precisión. Tenemos un instrumento sobre el cual nos ponemos de acuerdo. La mesa analizó los 4 ejes planteados el 15 de julio. Condonación de deuda que partió con la emisión del decreto 456. Reestructuración de financiamiento de la deuda a 10 años plazo y 3 de gracia.